Puedes cambiar el mundo tan solo en un instante. Puedes cambiar el rumbo si quieres que eso pase. Puedes mirar adentro tus sentimientos, el universo. 8 horas 25 minutos, le decimos que estamos con la 98.1 FM La Nueva forma de hacer radio, con Hablemos de Cooperativas, una empresa que todos debemos conocer. Línea directa a la radio 444-0293, mensaje de texto y WhatsApp 3704-55-7437. Salimos en vivo a través de www.radiofmlanueva.com.ar. Nuestro fanpage en Facebook, FM 98.1 La Nueva. Le das un clic en radio en vivo y nos escuchás en alta definición. En Twitter, @FM La Nueva 981, o descargate nuestra aplicación desde tu Play Store de tu Android, FM La Nueva 98.1, y no llevas, vayas donde vayas sin interrupciones. El teléfono de nuestra cooperativa 4451-883, celular 3704-286298, nuestro correo electrónico tecnicop@yahoo.com.ar, y también en las redes sociales con Tecnicop Cooperativa, Tecnicop Educación, y con Raúl Alejandro Rodríguez, quien es nuestro vocero y periodista del diario Opinión Ciudadana. Muy bien, les vamos a dar los datos del tiempo a las 8 horas de la mañana. La temperatura es 9.5 grados centígrados. Es lo que quería como compartir, ¿verdad? Hay un pequeño aumento de temperatura. Bueno, ¿cómo continuamos con tenemos el enfoque que son escritos, pensamientos del licenciado José Llor, quien expone nuestra visión, nuestra forma de ver la sociedad. En este caso, vemos en este enfoque, dice: ¿importa reflexionar sobre la discriminación y exclusión educativa cooperativa? Sean cuales fueran las razones de la pérdida de las cualidades de la capacidad, en la mayoría de las sociedades más grandes y organizadas jerárquicamente ocurre el fenómeno de la alienación de la autoridad. Erich Fromm. En la Argentina, según nuestro criterio, la temática de la discriminación está asociada claramente a rasgos ideológicos más que otras motivaciones, incrementadas por la dictadura cívico-militar. Precisamente, dicha dictadura recibió recientemente una sentencia por un tribunal que dio por probado que el Plan Cóndor operó como una asociación ilícita entre las dictaduras de Argentina, Bolivia, Chile, Paraguay y Uruguay para eliminar disidentes entre mediados de la década de 1970 y principios de los 80. Pensamos que una de las secuelas de esa brutal experiencia es la cultura autoritaria que asumen ciertos y determinados gobiernos como elementos para sostenerse en el poder. En el caso de la provincia de Formosa, Argentina, con límites con Paraguay y costumbres similares, historias profundas, y se han filtrado la cultura estronista. El estronismo significa una forma de fascismo nativo en Paraguay que duró más de 30 años y cuyo principal ejecutor, Alfredo Stroessner, fuera desalojado del gobierno por elementos de las propias Fuerzas Armadas en el año 1989, pero cuya influencia llega a nuestros días. En este marco se puede comprender la animadversión a acciones democráticas o a personas que impulsan corrientes educativas emancipatorias, de esfuerzo propio y ayuda mutua, y consecuentemente nos interrogamos a la luz de todo ello: ¿importa reflexionar sobre la discriminación y exclusión educativa cooperativa? Pero, ¿qué entendemos por discriminación? Según la definición que encontramos en Wikipedia y que acordamos, es la discriminación, del latín discriminatio onis, es toda aquella acción u omisión realizada por personas, grupos o instituciones en la que se da un trato diferente a una persona, grupo o instituto en términos diferentes al que se da a sujetos similares, de los que se sigue un prejuicio o consecuencia negativa para el receptor de ese trato. Habitualmente, este trato se produce en atención a las cualidades personales del sujeto que es objeto del mismo, aunque también
Puede deberse a otros factores sus decisiones u opiniones en lo social, lo moral, lo político u otra área de interés social. Esa es la actitud discriminatoria contra nosotros, docentes cooperativos, y a la propia educación cooperativa, pese a la existencia de normativas que garanticen derechos. Gravedad social y colectiva. El día martes 24 del corriente mes se llevó a cabo la audiencia de conciliación en el Instituto contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo, INADI, Formosa, convocado por su titular, el doctor Emanuel Seychelles. De acuerdo al procedimiento de la institución, a las partes del Ministerio de Educación de la provincia de Formosa y los docentes cooperativos, estos últimos invocan discriminación política, educativa, laboral y profesional, y asimismo discriminación a la educación cooperativa escolar de gravedad social y colectiva. Dicha audiencia fue con el fin de promover el diálogo entre las partes para la solución amistosa del caso denunciado, asunto que fracasó dado que el señor Pablo Miño, representante del doctor Alberto Zorrilla, ministro de Educación de la provincia de Formosa, no evidenció ánimos conciliatorio alguno. Para mejor comprensión de la esencia del hecho discriminatorio en estudio y de acuerdo a la definición más arriba consignada, en especial a que se entiende por acto discriminatorio como toda aquella acción u omisión. En el año de 1996, los docentes de grados titulares fueron encomendados por el Ministerio de Educación para formular y llevar adelante un proyecto educativo cooperativo escolar. Ello implicó que los docentes asumieran roles y funciones de mayor responsabilidad y jerarquía de la que se venían desempeñando. El Ministerio debió cumplir su función administrativa en cuanto a emitir el reconocimiento de esta nueva situación de revista. Al no redactar dicho instrumento legal, la patronal ingresaría en lo que se denomina omisión dolosa. El acto discriminatorio se perfeccionó en esa omisión, puesto que es allí donde anida la discriminación que afecta en lo económico, moral, laboral, profesional, toda vez que los margina en cuanto a ascenso y menoscabo en sus salarios que sufren mermas actualmente. En la fraternidad, un abrazo cooperativo por José Llor, el cooperario. Aquí, colega, quería hacer, y me permitís, una breve referencia a los enfoques cooperativos. Son verdaderas piezas teóricas de enseñanza al cooperativismo. Y es, como siempre lo venimos diciendo nosotros, es la prosecución de instalar, de desarrollar, mejor dicho, instalar lo que es la ciencia de la cooperación. Es un trabajo arduo de investigación, de análisis, de observación, de teorización que realiza el licenciado José Llor. Y luego eso lo vuelca en contenidos que no solamente sirven para un determinado grupo de personas que están posiblemente sufriendo las mismas condiciones, sino es un aporte a toda la humanidad. De ahí, justamente de ahí, radica el carácter científico que tienen estos enfoques cooperativos. Sientan precedente, enseñan, informan. ¿Por qué? Porque el enemigo es el mismo. ¿Quién nos ataca a nosotros? ¿Quién ataca a la educación cooperativa? ¿Quién ataca a los trabajadores asalariados? ¿Quién ataca al pueblo? Él es el mismo. Entonces, estas enseñanzas que nos da el licenciado José Llor, lo tenemos que leer, tenemos que reflexionar, tenemos que aprender.
y ver el hilo conductor que tiene cada uno de estos. Y así vamos a ver perfectamente que esto bien lo podemos aplicar en otras situaciones, lo podemos en otros escenarios y con características propias de la situación que estamos pasando. Aquí, por ejemplo, hacer toda una pequeña introducción, una corta introducción por el espacio sobre este gran hecho que implica declarar como una estructura, como una estructura ilícita, una asociación ilícita del Plan Cóndor. Todos sabemos en qué consistió este Plan Cóndor y en qué países fue aplicado. Fue realmente un genocidio que se hizo contra el pueblo. Y ahora está declarado, fíjense, como una asociación ilícita para delinquir. Vaya avance que tuvimos en este campo. Colega. Sí, efectivamente, eso es lo que nos enseña, nos ilustra el licenciado José Llor en cuanto a lo que se da en este caso con las dictaduras, que indudablemente deja secuelas en las sociedades, y sobre todo en Latinoamérica, donde que necesariamente la pobreza existe. Y eso hizo a que se instalara esa cultura del sometimiento a través de las fuerzas públicas, o sea, las fuerzas de facto, como se los llama también, se los denomina, es decir, no respetando las leyes y nuestra situación. Entonces, esto hace a que esta sociedad, con una democracia incipiente, más allá de los 30 años, el caso nuestro, quedan sus secuelas. Y a partir de eso es lo que tenemos que ver cómo salimos de esa situación de apriete en su momento, y indudablemente que vivimos en constante discriminación. Como bien lo dice el licenciado, ante situaciones iguales, siempre los procedimientos o la resolución son diferentes, y eso queda muy expuesta a esa situación, y es lo que nosotros estamos reflexionando con ustedes. Claro, ¿y a qué viene el comentario sobre el Plan Cóndor? Porque si ustedes ven bien esto y estudian, lo tienen a mano, lo subrayan, van a ver que aquí nos está contando el licenciado yo de dónde viene esta actitud discriminatoria. ¿Qué tipo de gobierno? Porque nosotros decimos, sí, un gobierno de facto, pero ¿en cuántas democracias, colega, también sí, pasa eso? Esa cultura, todavía no se erradica esa cultura de facto que hemos asumido, o que asumieron los gobiernos de democracia. Así es. Cuando nosotros estudiamos en este curso de políticas socioeducativas, estudiamos el pensamiento hegemónico. Y esto es el pensamiento hegemónico. O sea, el pensamiento de una clase social, la ideología de una clase social, que aplasta y somete al otro. Ahora este Plan Cóndor es ilícito. De ahí es que viene este tema de la discriminación. Y acá, como vemos, colega, queda perfectamente demostrado el acto discriminatorio que sufre la educación cooperativa y que sufrimos nosotros. 25 años que nos escenan en nuestro derecho constitucional y derecho humano de enseñar y aprender en forma simultánea. No es que voy a enseñar y después aprender, no. Eso se da en forma simultánea. A medida que el docente enseña, también aprende. Bueno, debería aprender. Bueno, nos discriminan en nuestra relación laboral. O sea que no pudimos ascender dentro del escalafón docente. No pudimos volcar todos estos conocimientos que hemos recibido de primera mano a toda la sociedad. Entonces la discriminación es contra la educación cooperativa, contra nosotros, porque el Estado es nuestra patronal, se da esa relación así. ¿Y qué mayor discriminación? Este señor Miño, de entrada, ya no se fue, como dice el licenciado yo, con el ánimos de llegar a una conciliación.
Tal es así que a mí me surgió la duda si sabe lo que es una conciliación. Pero a medida que fue transcurriendo la audiencia, realmente vino con el mandato expreso, fue evidente, de no llegar a una conciliación, de no llegar a un acuerdo. Más allá de todas estas leyes que nos amparen, que están probadas su violación, ¿verdad? Hay una actitud política de por medio, ¿verdad? Sí, y entonces, sí. ¿qué podemos pensar nosotros? Este hombre ya vino con el mandato político de no ir a un arreglo para que el cooperativismo llegue a las aulas, para que el PRODECO escolar y universitario realmente tenga vida efectiva, y que los fondos que vienen destinados a eso por ley y que salen de las propias cooperativas se apliquen realmente, o ya vino con el ánimo y con el objetivo y con la representatividad, mandato expreso de su jefe de que esto sigan las cosas así, de que se siga discriminando al pueblo de Formosa, a los docentes, a los niños, a los jóvenes, a nosotros en nuestro carácter de especialistas en la materia, especialistas técnico-pedagógicos en la materia. Indudablemente que acá las autoridades del ministerio no meritúan la situación, es decir, el grado de preparación profesional de los recursos humanos. Es decir, maestros de grado, los colegas próximos, se recibieron de licenciado en administración, de contadores públicos, técnicos en cooperativismo, que es, digamos, la materia medular nuestra por el cual estamos ante esta situación. Y bueno, se supone que los recursos humanos también se tienen que capacitar, y eso, el esfuerzo puesto de manifiesto por nosotros, por los recursos humanos, tiene que tener su compensación, ya sea económica y también en el ámbito laboral, que en este caso se cumplió partes, toda vez que existe la resolución en su momento, donde estamos afectados a un órgano mayor, que es la Universidad Nacional de Formosa, y esto quería hacer hincapié cuando en el bloque anterior, cuando la colega hablaba de la formación en la comisión, el término, la finalización que dice escolar y universitario. Pasamos por todos los niveles educativos, que se tenga bien en cuenta, por todos los niveles educativos, primaria, secundaria, terciaria y universitaria. Es decir, la preparación de los recursos humanos están sustentados. Eso es lo que se está dejando de lado, eso es lo que se está así subliminalmente, no dándole a lugar a una situación de conciliación. Y en cuanto a lo que decía, el ánimo que nos dice el licenciado José Sor de este señor, indudablemente que queda de manifiesto cuando no existe una próxima convocatoria, porque en ese mismo acto, si no existe un acuerdo en puntos, necesariamente ya se tiene que asentar la próxima fecha para volver a ir uniendo los puntos en desacuerdo si lo existe, o si es que ponemos los puntos a consideración para ir resolviendo esa situación, porque indudablemente que si hay un órgano, en este caso el INADI, que convoca a las partes, es justamente para buscar una conciliación, y eso en ningún momento se dio por lo que estamos... Cerró todas las puertas, y bueno, nosotros le mandamos un mensaje al ministro Zorrilla y le decimos que estamos dispuestos al diálogo, a la conversación, en el marco del respeto siempre. Hemos presentado ya innumerables notas y hemos visitado el ministerio para tener una reunión con él, pero sigue con una política absolutamente hegemónica y discriminatoria. Y a veces me pregunto ¿será que esto es la democracia, colega, o son gobiernos de facto, pero sin las botas de los militares? Bueno, acá en la primera parte está la explicación de dónde estamos parados realmente con esta situación de democracia. Yo dije incipiente, pero ya son 30 años, colega, o sea que ya más de 30 años, ya, sí. Son más de 30 años la democracia, por lo tanto ya creo que ya somos adultos,
más que estamos- jóvenes. Así es. Así que le dejamos a ustedes para que reflexionen sobre el tema y háblanselo. Ese es el objetivo fundamental, demostrar al mundo que el conocimiento es valiosísimo, es un recurso valiosísimo y que no tiene que ser individualizado. El licenciado Rullor nos muestra esto, con estos escritos. Colega, vamos a un corte. Vamos a un corte y volvemos para la última parte de nuestra programación.